Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes a este acto de presentación del candidato de Vox a la alcaldía de Burriana para estas próximas elecciones municipales. Gracias a cargos, afiliados, voluntarios, simpatizantes, amigos en definitiva que estáis aquí arropando a nuestro candidato. Mi nombre es Toni Ferrandiz, soy coordinador de Vox en la Plana Baja y también formo parte del equipo de Vox Burriana. En este acto contamos con dos excelentes personas y de los que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que vienen realizando, tanto en las Cortes Valencianas como en el Ayuntamiento de Burriana. Es todo un honor para mí presentar a Llanos Masó Linares. Es nuestra presidenta de Vox Castellón y diputada en las Cortes Valencianas. En las Cortes Valencianas, nuestra presidenta es el azote de la izquierda y día sí, día también está sacando las vergüenzas del gobierno valenciano. Para estas próximas elecciones autonómicas, nuestra presidenta es nuestra candidata de Vox a las Cortes Valencianas por la provincia de Castellón y donde estoy seguro que por parte del electorado va a tener una más que aceptable, muy buena aceptación, porque tenemos como antecedente su trabajo en las Cortes, trabajo que es constante, firme y enérgico. Constante, firme y enérgico, denunciando todas las tropelías que han cometido y siguen cometiendo quienes integran el Acuerdo del Botánico. Tropelías que seguro que van a acabar cuando los expulsemos de las instituciones a partir del día 28 de mayo. A continuación, y antes de escuchar a nuestra presidenta, vamos a ver algunas de sus intervenciones. La Ley Integral de Violencia de Género, que tanto apoyáis, no defiende a una mujer a la que su pareja lesbiana la está maltratando. Claro que no, porque tampoco es violencia de género. Porque yo, por ejemplo, si tengo una relación... Porque la violencia no tiene género, es violencia. La violencia tiene género. No. La violencia tiene género y tiene rostro de hombre. Se estaba hablando de esta ley de violencia de género. Un grupo de mujeres feministas, estaba Manuela Carmena, estaba Ursula Barcos, había juezas, había diputadas feministas, escribieron una carta que, mira, si lo llego a saber, me la traigo, en el que criticaban lo que luego iba a ser esta ley de violencia de género, porque decían... Pero tiene muchos fallos la ley esta, el fallo fundamental es que lo que pretende es que las mujeres somos poco menos que discapacitadas, que tienen que cuidar de nosotros, que nos tiene que dirigir la vida al movimiento feminista, que nos tiene que decir que tenemos que estudiar, que nos tiene que decir cómo tenemos que vivir, y que además tiene que criminalizar a nuestros padres, a nuestros maridos, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. Eso es lo que hace esa ley integral de violencia de género. Les dones del seu grup s'han pogut beneficiar d'aquestes lleis de quotes que vostè tan critica. Mire, señor Martínez, lo voy a decir con todas las letras. Es usted un machista. Y lo que no entiendo es que como sus compañeras de grupo y sus compañeras de botánico no se han levantado ahora mismo y han salido de la sala. Porque usted acaba de reconocer que están aquí por cuota, no por su valía. Y ya le aseguro yo que mis compañeras de mi grupo parlamentario están aquí por su valía, no por cuotas. Así es que, señoras de la izquierda, señoras del botánico, señora de los grupos que sustentan al botánico, ustedes han perdido una oportunidad de oro para defender a las mujeres. Han perdido una oportunidad de oro para defender a las mujeres de un diputado machista que acaba de decir que sus compañeras están aquí
porque han podido establecer unas cuotas, que si no, no estarían. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, como ha dicho Toni, por estar aquí. Yo les agradezco al equipo de Burriana pues oye, que hayan elegido ese vídeo, que llevo la misma camisa que llevo hoy. Ha sido casualidad, ¿eh? No estaba preparado. Bueno, el otro día en Nules empezaba mi intervención y hoy quiero empezarla igual, con unas palabras de apoyo a esos héroes que están peleando en este incendio que estamos padeciendo en nuestra provincia. La cosa no mejora. Parece que hay un frente que está un poco mejor, pero el otro no mejora. Y yo desde aquí quiero que mis primeras palabras sean unas palabras de apoyo pues a las brigadas forestales, a los bomberos, a la UME y a todos esos valientes que están peleando contra el fuego. Pero eso no impide que seguidamente mis palabras sean de reproche a los responsables de no haber mantenido los montes como debían de estar. A ese Consell que es el responsable de que nuestros montes sean un polvorín, de que desde la nevada del 2017, que cayeron cientos de árboles, esos árboles, esa leña, esa madera, está en el monte. Ellos son los verdaderos responsables. Ahora posiblemente lo pagarán los de la brigada, esta que dicen que de limpieza, de una senda, pero es que limpiar las sendas es necesario. Limpiar los caminos rurales es necesario. Limpiar nuestros montes es necesario. Y la responsabilidad no es de nadie más que del gobierno valenciano. El otro día mi compañero José María Llanos mandaba a la consellera Gabriela Bravo al rincón de pensar lo incompetentes que son. Porque están acabando con nuestros montes, están acabando con nuestro mundo rural, con un pilar fundamental de nuestra provincia. Y van a pasar muchos años hasta que eso se pueda recuperar. Por tanto, por un lado, apoyo a los valientes que están peleando contra el fuego y, por otro lado, el reproche y la condena de aquellos que no hacen lo que tienen que hacer para mantener nuestros montes, para mantener nuestro campo y para mantener nuestro mundo rural en general. Bueno, como ustedes ya irán sabiendo, algunos, nuestra campaña de este año, nuestra precampaña para las municipales y autonómicas, pues está centrada en torno a un mensaje que es cuida lo tuyo. Cuida tu barrio, cuida tu pueblo, cuida tu país. Porque la nación, como bien dicen, empieza en los barrios. Y nosotros estamos aquí para luchar contra esas políticas progres. Y cuando hablo de políticas progres, yo les voy a dejar a ustedes que elijan las siglas, porque tan progres son los que se autodenominan progres como los que se ponen de perfil y mantienen las políticas progres. Por tanto, cuando yo me refiero al consenso progre, pongan ustedes las siglas que quieran. Miren, y esto no lo digo por decir, porque en estos 4 años que llevamos en las Cortes Valencianas, que los progres de verdad, los progres de libro, iban a hacer lo que iban a hacer, ya lo teníamos asumido. Lo que quizá nos sorprendió un poco fuera que estos progres de perfil pues hicieran lo que han hecho en algunos casos. Bien, yo estaba muy preocupada, como todo el mundo, por el tema del requisito lingüístico. Y me puse a investigar, a ver de dónde nacía ese requisito lingüístico. Y voy a ser sincera, yo estaba convencida que ese tema pues era un tema de compromiso y que cuando encontrara el decreto o la orden en la que se regulaba el requisito lingüístico en la educación, pues oigan, que me iba a encontrar la firma del señor Vicent Marçà. Pero, jolín, caramba, encuentro ese papelito en el que se regula el requisito lingüístico en educación, en el que dice que ningún maestro o profesor puede dar clase si no tiene la capacitación de valenciano,
encuentro el dichoso papelito, llego al final y leo María José Catalá. Corcho. María José Catalá, creo que es la que se presenta ahora de candidata a la alcaldía de Valencia por el Partido Popular. Y luego ustedes les oirán en las Cortes rasgarse las vestiduras, porque, madre mía, el requisito lingüístico de Compromís, no, perdón, no es de Compromís, es del Partido Popular. De hecho, en algún pleno, el señor Marzá, que no es tonto, le ha dado las gracias públicamente al Partido Popular y ha dicho literalmente: nosotros hemos podido hacer lo que hemos hecho gracias a la legislación que anteriormente aprobó el Partido Popular. Por eso, como digo, Vox es necesario. Es necesario para frenar esa deriva progre que algunos, pues, quiero pensar que no se atreven antes que pensar que no quieren. Porque también, al principio de la legislatura, nos encontramos una iniciativa que era declarar la Comunidad Valenciana en emergencia feminista. Y digo, vaya tela, vaya tela. No hay una emergencia social, no hay una emergencia sanitaria, no tenemos problemas en sanidad, ni en asuntos sociales, de vivienda, no. En la Comunidad Valenciana lo que hay es una emergencia feminista. Y volvemos a lo de antes. Cojo el papelito, me pongo a leerlo y cuando llego al final del papelito, pues oiga, que lo habían firmado todos, que lo habían aprobado todos, los 5 grupos parlamentarios, menos Vox. Claro, entonces dices, hay que seguir, tenemos que estar ahí, porque si nosotros no estamos, pues vaya usted a saber cómo va a terminar el cuento. Y el cuento, pues no parece que vaya a acabar muy bien, porque en otros cuentos, pues cuando el lobo se comía a la abuelita, luego llegaba el cazador, le abría la tripa, sacaba a la abuelita y todo acababa perfectamente. Y cuando la Blancanieves se envenena, llega el príncipe, le da un beso y Blancanieves resucita. Pero es que con el cuento este no vamos a acabar bien. A no ser que haya un grupo de valientes, como son todos los miembros de Vox. Y cuando digo de todos los miembros de Vox me refiero desde Santiago Abascal hasta el último simpatizante que nos ayuda con las mesas, que nos ayuda con las campañas, que hace una llamada a un afiliado, que trae una carpa, que nos ayuda a montar cualquier cosa. Desde el primero hasta el último son necesarios, sois necesarios para que el cuento termine bien. Como decía, esta campaña es cuida lo tuyo. Y vamos a centrarnos en qué es lo nuestro y en qué es lo que tenemos que cuidar. Porque a partir de ahí, si cuido lo mío, podré cuidar lo del vecino, podré cuidar lo del pueblo de al lado, podré cuidar lo de la provincia de al lado, hasta que pueda cuidarlo todo. Pero hay que empezar por cuidar lo nuestro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Pues en primer lugar a nuestra familia y a nuestros hijos. Es fundamental. Si nuestros hijos no tienen futuro, lo decía el otro día en Nules, hoy en Burriana sirve igual. Si los jóvenes de Burriana no tienen futuro, ¿qué futuro le espera a Burriana? Si los jóvenes de Burriana no pueden acceder a una educación de calidad, no pueden acceder a unos estudios de calidad, no pueden acceder a un trabajo digno, no pueden acceder a una vivienda y por tanto no pueden tener un proyecto de vida, ¿qué futuro le espera a Burriana? Hagan esa reflexión. Hay que empezar por cuidar lo nuestro y lo primero es nuestra familia y nuestros hijos. Pero me voy ahora al otro extremo. Me voy ahora a nuestros mayores. Si no cuidamos de nuestros mayores, permítanme la expresión, somos unos total desagradecidos. Porque si somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, tanto a nivel material como a nivel de cultura, a nivel de tradición, a nivel de historia, es por nuestros mayores, es por nuestros abuelos, es por nuestros padres. Hay que cuidar a nuestros mayores. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros mayores? Bueno, pues que la señora Aitana Mas y anteriormente la señora Mónica Oltra, pues yo no sé cuánto tiempo llevan sin pagar la dependencia, sin ampliar las plazas en las residencias de mayores, sin ayudar a las familias que tienen que cuidar de un mayor dependiente. Eso es cuidar a nuestros mayores, pero no, porque esos recursos que existen, o sea, que no les engañen, que los recursos existen.
Existen, entre otras cosas, porque se los sacan ustedes de los bolsillos. Esos recursos existen. ¿Y dónde se van esos recursos? Bueno, pues se van, por ejemplo, no sé si aquí habrá algún empresario o una empresa de un tamaño mediano, bueno, pues a partir de cierto número de empleados les exigen hacer un plan de igualdad. Ahí van los recursos. Necesitamos, agentes de igualdad en los ayuntamientos y en los colegios. Ahí van los recursos. Le damos más de 8 millones de euros al año a Escola Valenciana, a Sociocultural y a todo ese grupo de entidades que lo que pretenden es destrozar nuestra historia. Ahí se van los recursos. En vez de cuidar a nuestros mayores, en vez de darles a nuestros mayores lo que necesitan en sus últimos años de vida, que ya han trabajado, que ya se han sacrificado, que lo han dado todo, en vez de eso, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se les propone? El descarte. Tú no vales, tú molestas. Tranquilo, que te vamos a aprobar la ley de eutanasia, porque así no vas a molestar a tus hijos, ni vas a molestar a tus nietos. Y además no vas a salir más barato. Eso es lo que le proponen a nuestros mayores. En vez de cuidar de ellos y darles una vida digna, les proponen la eutanasia. Y la semana pasada, ese Tribunal Constitucional que se ha hecho a su medida, el señor Pedro Sánchez, el autócrata de la Moncloa, ha decidido que la ley de eutanasia es constitucional ante un recurso que Vox presentó ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, hay que cuidar de nuestros jóvenes y hay que cuidar de nuestros mayores. Ellos están a otra realidad paralela. A ellos, ¿qué les importa a nuestros jóvenes? Lo único que les importa de nuestros jóvenes es que cuando cumplan 18 años les voten a ellos. Eso lo tienen muy, muy claro. ¿Y qué hacen con eso? Bueno, pues para eso quieren la educación. Para eso quieren la educación de nuestros hijos. En vez de que la educación sea el ascensor social que les va a permitir, como he dicho antes, terminar teniendo un proyecto de vida, teniendo una familia y siendo el futuro de nuestros pueblos y nuestras ciudades, a ellos lo único que les importa es tener unos centros de adoctrinamiento en los que fabricar futuros votantes. Y es tan sencillo como eso. Miren, ustedes dirán, no, pero es que la educación ha sido ahora con Compromís. No. La educación, desde hace más de 20 años, cuando gobernaban otros, el Partido Popular, la educación seguía en manos de la izquierda y en manos de Compromís. Compromís hace 10 años no tenía representación en prácticamente ningún sitio. No los conocía nadie. Un concejal aquí, un concejal allá. ¿Y qué pasó hace 8 años? Pues que todos esos chavales que llevaban 20 años en esas escuelas, en esa educación liderada por la izquierda nacionalista, hace 8 años, pues ya votaron. ¿Y qué es lo que sucedió cuando votaron? Pues lo que tenemos a día de hoy. Gobiernos con Compromís. Ese es nuestro principal problema. Por tanto, hay que cuidar a nuestros jóvenes, hay que cuidar la educación, hay que cuidar todo lo nuestro, sobre todo estar centrados en esta campaña municipal. Nuestros candidatos ya os lo trasladarán, Juan, me imagino que ahora os lo trasladará, centrados en nuestros municipios, centrados en nuestros vecinos, conociendo las necesidades de nuestros vecinos, estando a la escucha de cuáles son sus problemas. Porque si estamos hablando hoy aquí de ese programa Cuida lo Tuyo, de un candidato, un flamante candidato municipal, pues hay que hacer política municipal, hay que cuidar a los vecinos. ¿Qué era lo que pasaba antes en los ayuntamientos? Un ayuntamiento lo que se preocupaba era de hacer la vida fácil a los vecinos, de facilitarle la vida, de quitarle los problemas, de que puedan acceder aquí, de que puedan acceder allá, de que la calle esté asfaltada, de que la abuela no se vaya a caer porque la farola está fundida y no ve cuando entra a su casa. Todas esas gestiones del municipio, lo que facilita la vida al ciudadano. Pero han metido la política en los ayuntamientos. Y lo peor de todo, han metido la peor política en los ayuntamientos. Han abandonado la gestión de los verdaderos problemas de los ciudadanos para meter sus ansias
adoctrinadoras, sus ansias ideológicas, sus ansias de ingeniería social en las que pretenden darle la vuelta a nuestra sociedad. Acabar, como digo, con nuestros jóvenes, con nuestros mayores, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con lo que hemos hecho toda la vida. Aquí en Burriana, ¿qué os voy a decir yo del campo de Burriana? Pero no voy a hablar del campo porque está aquí José Luis Aguirre, mi compañero en las Cortes Valencianas, que sabe mucho más que yo de la agricultura de nuestra provincia y de nuestra región, pero vosotros sí que lo sabéis. Miren, los que no saben qué pasa con la agricultura son los que están en la consellería. Es una consellera que si ha visto una caja de naranjas es porque se ha tropezado con ella un día a salir de casa. Y la anterior, no digamos, que se dedicó a soltar burros en el desierto de Las Palmas y estaba tan contenta, porque es que eso era tan ecológico, tan resiliente, tan sostenible. Y los burros van y se mueren. Si es que no tienen más que ocurrencias. No tienen más que ocurrencias. Es que cualquier agricultor de los que puede haber aquí esta tarde es mucho más capaz de saber qué hay que hacer con la agricultura de Castellón y de Burriana que los que están allí sentados en la consellería. Miren, yo es muy gracioso porque de tanto oír a José Luis, que es uno de los mejores en agricultura, al final me he aprendido un palabro, que es el metalclopirifo. O sea, he conseguido aprendérmelo. Yo acabo la legislatura contenta porque soy capaz de decir ese palabra. No sé si la nueva consellera de Agricultura sería capaz de repetirlo sin trabarse. No lo sé. Tengo mis dudas. Miren, como digo, hay recursos para cuidar lo nuestro. El problema está en dónde se destinan esos recursos. Miren, Vox es un partido que siempre hemos defendido a la familia. Lo he dicho también al principio de mi intervención. Orgullosos de nuestras raíces y orgullosos de nuestros apellidos, de nuestro pasado. Pero miren, hay un apellido que nos lo vamos a cargar. Hay un apellido que va a saltar al aire en el momento que Vox tenga capacidad de hacerlo. Y es el apellido autonómico. Observatorio autonómico, agencia autonómica, instituto autonómico. Todas esas cosas que llevan el apellido autonómico sobran. ¿Para qué necesitamos un consorcio espacial valenciano? Vamos a ver. Un consorcio espacial valenciano. Lo dije una vez. La única utilidad que le veo es lanzar un cohete y poner al Botánico en órbita. Es la única utilidad que le veo a ese consorcio espacial valenciano. ¿Para qué necesitamos un instituto cartográfico valenciano cuando está el Instituto Cartográfico Nacional? ¿Para qué necesitamos una agencia meteorológica valenciana cuando está la Agencia Meteorológica Nacional? Y así, uno tras otro, tras otro. Y no es divertido, aunque yo haya hecho el chiste del cohete. Es que son muchos millones de euros los que cada año se van, iba a decir del presupuesto, sí, salen del presupuesto, pero al presupuesto llegan del bolsillo de cada uno de ustedes, de sus familias, de lo que cada mes se embolsan y va para ese tipo de cosas. Claro que hay que contribuir y claro que hay que pagar impuestos, pero para facilitar la vida a los ciudadanos. Desde que está este gobierno pancatalanista, de izquierdas, comunista, han aumentado el presupuesto un 20%. Y ya ha sido una pregunta rápida. ¿Hay un 20% más de médicos? ¿Hay un 20% más de policías? ¿Hay un 20% más de maestros? ¿Hay un 20% más de plazas para la tercera edad? ¿Hay un 20% más de ayudas de asuntos sociales? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí hay un 20% más es de amiguetes, de chiringuitos y de apesebrados. Y con eso es con lo que hay que acabar. Porque es que eso lo hemos dicho siempre, pero es que al final eso es lo que nos va a permitir cuidar lo nuestro. Cuidar nuestro barrio, cuidar nuestro pueblo y cuidar nuestra familia. Mire, voy terminando ya y así dejamos al que de verdad importa aquí en Burriana, que es Juan Canós. Y yo recordaba el otro día que cuando yo entré en Vox allá por el 2015, hubo un discurso de Santiago Abascal en aquel año cuando cabíamos
Bueno, pues en una sala como esta creo que estábamos en Madrid casi todo el partido. No sería mucho más grande. Y Santiago en aquel momento hizo un discurso que es de plena actualidad hoy en día y lo recordaba el otro día. Santiago empezó a enumerar las propuestas de nuestro programa, de nuestro ideario, de una forma muy clara, diciendo: si nosotros no estamos, nadie dirá que hay que elegir entre autonomías o pensiones. Si nosotros no estamos, nadie dirá que hay que defender la unidad de España hasta el último pueblo de nuestra nación. Si nosotros no estamos, nadie dirá que hay que proteger a los trabajadores, a las pymes y a los autónomos. Si nosotros no estamos, y eso iba enlazando uno tras otra todas nuestras ideas del programa. Y es verdad, si nosotros no estamos, muchas de estas cosas que yo les he transmitido seguirán haciéndose. Mucho de este despilfarro seguirá haciéndose. La educación seguirá destrozándose. Nuestros mayores seguirán sin tener lo que necesitan. Nuestro pequeño comercio, nuestras pymes y nuestros autónomos terminarán cerrando. Porque primero cierran las ciudades y cuando cierras las ciudades cierras el comercio. Nuestra industria, tan importante en la Comunidad Valenciana y tan importante en Castellón, como por ejemplo la cerámica, se terminará yendo al garete. Porque en una cosa sí son buenos, y es en la publicidad. Se dedican a anunciar ayudas, planes de ayudas, préstamos de no sé cuántos, préstamos de no sé qué. Y cuando de verdad vas a hablar con los afectados, te dicen: si no nos ha llegado, si no nos ha llegado. Pero eso sí, portadas, portadas y portadas de los planes de ayudas de X.Puig. Por eso digo que si nosotros no estamos, va a ser muy difícil revertir esta situación, y es fundamental revertir esta situación antes de que lleguemos al punto de no retorno. Porque yo no quiero transmitirles un mensaje pesimista, pero sí la realidad, sí lo que vemos día a día, porque nosotros sí que vamos a la calle y nosotros sí nos reunimos con los autónomos y sí nos reunimos con la industria y sí vamos a hablar con los padres que padecen el adoctrinamiento escolar y sí nos reunimos con los agricultores, con los ganaderos, con la gente del campo. Nosotros sí que lo hacemos y ellos son los que nos trasladan que lo que están haciendo no sirve absolutamente para nada. Miren, un ejemplo, cuando salieron el decreto de ayudas de la pandemia, una de las condiciones para ayudar a las empresas era que se mantuvieran abiertas hasta el 2023. Les estoy hablando de 2020. ¿Qué empresario, en ese momento de miedo, de incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar la semana siguiente, se puede comprometer a mantenerse abierto 3 años más? Es de locos. Lo del gobierno del Botánico es de locos. Y hay que pararlo. Hay que pararlo como sea. Y seamos realistas. Las mayorías absolutas pues hace tiempo que ya no existen. Y nuestro principal objetivo es echar al gobierno de izquierdas de los ayuntamientos y de la Generalitat. Y estamos dispuestos a llegar a acuerdos porque ese es el principal objetivo. Hará falta si otros están dispuestos a llegar a esos acuerdos. En Castilla y León está funcionando. En Castilla y León ha disminuido el paro muchísimo. En Castilla y León se está ayudando muchísimo a las familias. Castilla y León está funcionando. ¿Y por qué Castilla y León está funcionando? Pues porque Vox está tirando de ese gobierno. Y eso es lo que necesitamos aquí. Como digo, es posible hacerlo. Tenemos el ejemplo de Castilla y León y queremos hacerlo en Castellón, en Burriana y en la Comunidad Valenciana. Pero para eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Porque si a mí ahora cualquiera me pregunta: ¿y vais a derogar la ley de plurilingüismo? Y diría: depende. ¿Y vais a bajar los impuestos en nuestra región? Y diría: depende.
¿Y vais a ayudar a la agricultura y le vais a dejar poner trabas a los toros y trabas a los ganaderos? Y yo diría, depende. Entonces me dirían ustedes, pues sí que lo tienes claro. O sea, ¿no sabes lo que vas a hacer? No, yo lo tengo muy claro. Vox lo tiene muy claro. Ese depende de ustedes. Depende que ese depende se convierta en un sí. ¿Y de qué depende que ese depende se convierta en un sí? En el apoyo que consigamos el 28 de mayo. Dependiendo del apoyo que consigamos el 28 de mayo, ese depende que yo he dicho se convertirá en un sí. Y podremos derogar toda esa legislación autonómica, sectaria, liberticida, que atenta contra nuestras libertades, que atenta contra nuestra economía, que atenta contra nuestros negocios, que atenta contra nuestras raíces, que atenta contra nuestra cultura y que atenta continuamente contra todo lo que es importante y contra todo lo que tenemos que cuidar. Por tanto, yo termino ya. Nosotros les necesitamos, pero no porque les necesitemos nosotros, sino porque les necesita su barrio, les necesita su pueblo, les necesita su provincia y les necesita España. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro candidato Juan Canós Broch. Juan es una persona honesta, honrada, accesible, es una persona trabajadora, es un enamorado de Burriana y es concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox. En sus intervenciones en los plenos, en múltiples ocasiones, cuando han hablado la señora alcaldesa y sus concejales, les ha dicho las decisiones erróneas que estaban tomando y efectivamente, posteriormente, el tiempo le ha dado la razón. En su responsabilidad como concejal, también ha trabajado y sigue trabajando por y para Burriana. Ha realizado una oposición con aportaciones serias, sensatas y con sentido común. Y que cuando éstas han sido tenidas en cuenta, por desgracia pocas veces han sido tenidas en cuenta para Burriana, pero cuando lo han hecho, se ha demostrado que sus aportaciones han sido beneficiosas para los intereses de nuestra ciudad. Vamos a ver ahora algunas de estas intervenciones. ¿Por qué las carencias de Reciplaza las tenemos que pagar nosotros? ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos de Burriana que se lleven la basura a Ciudad Real, a un súper agujero y que hagan lo que no dejan hacer aquí? Para eso estamos pagando las tasas, no para reciclar. Burriana es de los sitios más caros de la provincia de Castellón. ¿Por qué siempre hay remanentes? ¿Por qué solo se ejecuta un 24 o un 25% de las inversiones? Ustedes cuanto más recaudan, menos saben qué hacer. Las cuotas de obra, la cuota número 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Ahora mismo en fase de ejecución están la 2, la 3 y la 4. ¿Y ustedes están apremiando a la gente? ¿Y ustedes no están pagando? No me venga a mí con que si yo digo transaccional, yo transaccional lo único que le he dicho es que aquí pone que de las certificaciones que han hecho del tema arqueológico tienen que deducir 250.000 euros, porque lo pone aquí. Y lo que le digo es que cumplan o transaccional. Querer es poder en estas cosas, y esto es voluntad política. Igual que fue voluntad política, por ejemplo, que cuando se tenía que gestionar la cuota 00, pues el agente urbanizador tenía que haber depositado un aval de 3.250.000 euros y no lo hizo, y ustedes inventaron un informe interno justificando que no lo tuviesen que aportar. Señor Hernández, yo no exploto la ignorancia de nadie, Dios me libre. Lo que pasa es que ya a usted no le puedo enseñar a leer a estas alturas. Yo creo que eso ya debería traerlo de casa. Lo único que pido es que se cumpla la ley. Lo he dicho aquí muchísimas veces. Lo que aquí pone es la ley. Y es lo que se tiene que aplicar, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a ver todo lo que usted ha dicho, no, es que usted asiste a reuniones, Dios me valga, yo voy a las reuniones a las que me invitan. Y allí la gente dice lo que quiere, como en todos sitios. Ahora, si a usted no le parece bien y quiere entrar, no sé, ¿qué es lo que pretende? Lo que yo no sé es a qué reuniones va usted con el agente urbanizador, ni qué es lo que hablan allí. Per favor, ja està bé, ja està bé.
Después van a la televisión y dicen que Juan ven debilidad en él. Pues no la veo por ningún lado. Bueno, Juan Canós es ingeniero técnico aeronáutico especializado en aeropuertos y transporte aéreo. Participó en el programa de desarrollo directivo de la prestigiosa Escuela de Negocios IS Business School de la Universidad de Navarra. A lo largo de su trayectoria profesional ha tenido diversas responsabilidades, entre estas consultor informático, analista, supervisión de obras en el aeropuerto de Barcelona con motivo de las Olimpiadas, jefe de estudios en GIC, jefe de estudios, contratación y compras en Actia Iniciativas, jefe de estudios en Castellón de la empresa Pavasal, donde actualmente está ejerciendo su labor profesional. Bien, como he mencionado, Juan es concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox y es candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Burriana por el partido que dice lo que hace, por el partido que cada vez representa a más personas, por el partido que no tiene miedo a nada ni a nadie, por el partido de quienes cuidamos lo nuestro. Doy paso y doy voz al próximo alcalde de Burriana, Juan Canós Broch. Buenas tardes, gracias por asistir, a pesar del horario y de que todos tenemos mucho trabajo. Y bueno, me he traído aquí unas notas, no os preocupéis, hemos aprendido todos los señor tamames y no van a ser 20 folios como señor Sánchez, son unos pocos menos y a una cara. Desde aquí también quiero aprovechar la ocasión pues, para dar las gracias a Vox por volver a confiar en mí para representar y para liderar la oferta de Vox aquí en Burriana. Durante estos 4 años, Safont y su equipo no han perdido ocasión de demostrar su incapacidad de gestionar Burriana en favor de los vecinos del municipio, con una actitud mediocre a la hora de defender los intereses de los burrianenses, mostrándose fuertes con el débil y débiles con lo fuerte. Y hay alguna de estas personas que han sufrido su gestión directamente aquí presentes. Es lamentable ver que durante los últimos años han gobernado Burriana políticos que viven de espaldas a sus vecinos, pendientes de sus agendas ideológicas, ensimismados en su incompetencia, ignorando los problemas reales y que nada tienen que aportar a la vida pública. Voy en este caso a hacer un breve repaso de lo que ha sido la gestión municipal y después pues pasaremos a describir un poco qué es lo que creemos que se puede aportar desde Vox y qué es lo que podemos hacer. No es un programa electoral. El programa electoral ya llegará en su momento. El primer tema y lo más importante y con el que más me han identificado la gente que se atreve a seguir los plenos del Ayuntamiento de Burriana, que no sé la afición cómo estará, porque son soporíferos muchas veces. Nosotros, como decía antes Toni Fernández, pues hemos venido denunciando las irregularidades que hemos ido detectando en el desarrollo de las obras del país. Sobre estas posibles irregularidades que se han cometido en la gestión del país, que debería haber sido el motor económico, porque siempre todo el mundo está a favor del país, pero está a favor del país mientras se haga lo que se tiene que hacer, no para comulgar con ruedas de molino. Pero bueno, la nefasta gestión de Safont sin exigir, sin fiscalizar los trabajos, pues nos ha llevado a una situación realmente muy complicada. Llegándose a convertir en mayor riesgo para la economía y el futuro de Burriana. Y no por las veladas amenazas que llegan a veces de parte de la gente urbanizadora, sino por la falta de gestión, como digo, del ayuntamiento, que ha puesto a los pies de los caballos
a Burriana misma, ya que ha sido declarado por el Juzgado de lo Penal de Villarreal como responsable civil subsidiario de todo lo que pueda pasar aquí, además de afectado, porque no olvidemos que, aunque muchos pensemos o muchos piensan que el PAI de San Gregorio es una cosa de ayuntamientos que tienen suelo allí, eso no es realmente así. El ayuntamiento tiene un 10% del suelo del PAI, luego eso nos afecta a todos. Todo lo que pasa allí nos va a pasar a todos en mayor o en menor grado. Y bueno, y el ayuntamiento, pues lejos de trabajar velando por los propietarios y exigir las máximas garantías jurídicas y económicas, han actuado con desidia, faltando la transparencia que decían que venían a traer. Se les ha avisado de que la obra no iba a ir bien, de que habían unos retrasos que eran injustificables. ¿Todo esto en qué se ha traducido? Se ha traducido en nada. Se ha traducido en que han tenido que pedir una prórroga, pues ahora en el mes de noviembre y diciembre. Y ahora se les está exigiendo, no por parte del ayuntamiento, sino por parte del ingeniero municipal, todo lo que nosotros exigimos en más de una moción y que nos tumbaron directamente. Moción que nos apoyaba pues el resto de la oposición, pero el equipo de gobierno pues obviamente no. De momento, y por estas actuaciones, pues tanto la alcaldesa como el concejal de urbanismo están investigados por un presunto delito de prevaricación continuada. Y todo esto se podía haber evitado. Y que no digan que no se les avisó de cómo podría acabar el tema, ya que, como acabo de decir, lo venimos denunciando desde hace 2 años, sin que el equipo de gobierno se diese por aludido, validando cuotas con informes externos y de parte, prescindiendo del ingeniero municipal y de los técnicos municipales, que por su condición de funcionarios públicos son los que dan fe de que eso es correcto. Y están muy equivocados. Todo esto no es que lo diga únicamente Vox, esto lo está diciendo la Fiscalía Anticorrupción, lo está diciendo la Agencia Valenciana Antifraude. Nunca ningún gobierno local de Burriana nos había llevado a esta situación tan grave y preocupante, en la que los propietarios siempre son los damnificados por la gestión arbitraria y dudosa del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burriana. Otro de los temas también candentes y que creo que ningún otro grupo político, o por lo menos no han afrontado o no lo han planteado todavía, es el tema del Arenal Sound. Un ejemplo más de la gestión condicionada por una empresa en contra del interés general de Burriana. Por eso decimos que el ayuntamiento es fuerte con los débiles, con la ciudadanía, y es débil con los fuertes, como puede ser esta empresa. Llevamos acumulados desde el inicio, en tiempos de OPP, en el año 2010, 2011, no, creo que 2010, llevamos acumulando unas pérdidas o un sobrecoste que aguanta el ayuntamiento de más de $500.000 de euros. Esto solamente con el tema de la policía y con los gastos que genera que en esa zona pues, se junte tanta gente. Y todo esto sin contar las molestias generadas a los vecinos, aprovechándose además de subvenciones de la Diputación, aprovechándose también de una legislación hecha a medida para mayor gloria de nuestro querido Chimo, con la que intentan saltarse pues, todo lo que son las normativas contra la contaminación acústica, basándose en controles arbitrarios de sonido sin una clase de base científica admisible. Y me refiero a esto porque las únicas pruebas que hacen para validar, decir que eso no contamina o que el evento no contamina acústicamente, es que ponen un micrófono en el 3er piso de Roger de Flor, ponen delante una pantalla acústica y cuando eso llega a, creo que son a 75 decibelios, pues mientras no pase de ahí, es todo legal, sin coger o tomar ninguna medición en el resto de viviendas que están ahí cerca, desde el edificio de Sabarina hasta todos los edificios de la avenida. Y todo eso se pretenden saldar pues, con una normativa en la que han decidido que el Arenal Sound es un evento supramunicipal para que no dependa de la señora alcaldesa y no se metan líos y no vayan a por ella. Y entonces pasa a ser un evento autonómico. ¿Por qué? Porque es más difícil que un ciudadano simple pueda llegar tan arriba como a la Consellería para poner algún tipo de denuncia, cosa que pasó en tiempos de OPP, que sí que denunciaron al alcalde
y sí que hubo una condena al ayuntamiento y bueno, ella lo que quiere es evitarse este trago. ¿Con eso qué hacen? Pues que nosotros pensamos que se están aprovechando claramente de Burriana, solamente están pagando un alquiler de 60.000 euros al mes por todo el Arenal durante 2 meses, que debería ser para el pleno disfrute del pueblo y de todos los ciudadanos y de los visitantes que se atrevan a venir y que no sean sounders, claro. Nosotros creemos que están engañando a Burriana desde hace años, que lo están actuando con una impunidad total y nosotros no es que digamos que no se tenga que hacer el Arenal Sound. Lo que se tiene que hacer es en condiciones, unas condiciones que sean beneficiosas para todos, pero sobre todo para Burriana, porque se está cediendo durante 1 mes y medio hasta ahora el mejor solar o la mejor zona de Burriana, lo que era el Arenal per al Poble. Un Arenal per al Poble que el gobierno socialista y de Compromís pues se lo cargó en un momento por no acudir a una subasta pública, por decir que no tenían 400.000 euros para acudir, cuando este año van a tener unos remanentes y un superávit de 11 millones de euros. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza y es intolerable. Han permitido adquirir lo que era la joya de Burriana a una empresa externa y no han hecho nada para recuperarlo. Ese es el problema. Están encantados de su gestión y no... Gracias. Y no hacen nada para remediarlo. Otro proyecto que estos días está de moda, ¿no? Está en lo candelero, bueno, candelabro, que decía aquella, es la conexión del Puerto Agra. Es un proyecto que recoge hacer un carril ciclopeatonal. En principio era desde Oclao hasta el puerto. Después era desde la altura de Bómbora hasta el puerto. Al final, desde el inicio de Malvarrosa, desde la calle Juan Carlos I hasta el puerto. Y lo han ido acortando porque han sido incapaces de gestionar con costas una cesión de suelo, una concesión. Y bueno, algo tenían que hacer. Y como tenían que hacer algo, pues resulta que cogen un proyecto, lo tienen 3 años dándole vueltas. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil. Como hay un vallado del Arenal Sound, pues ellos lo que hacen es hacer distintos anchos. Hacer distintos anchos este paseo que tendría que tener una sección uniforme para que nos enteremos un poco desde lo que es el edificio de Roger de Flor o las viviendas de Roger de Flor deberían marcar el límite inferior de vial. ¿Qué es lo que han hecho? A esa zona le han dado un ancho de 18 metros y eso llega hasta la zona del Camino Hondo, más o menos, y después lo vuelven a ensanchar. Y esto es, pero aquí ¿dónde estamos? ¿Y por qué están haciendo eso? Yo, personalmente, les pedí en el mes de noviembre pues una justificación técnica de por qué lo hacían así, si había algún problema con el plan general, si era... Esa justificación técnica, que la alcaldesa se comprometió en pleno a facilitarme, nunca llegó. Nunca llegó. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no tiene ninguna justificación. El Plan General de Burriana tiene previsto que desde el Samarín hasta Roger de Flor, todo eso puede ser, no, debe ser lo que es la avenida del Mediterráneo. Y eso prolongarlo hasta el puerto. ¿Por qué no lo han hecho? Pues uno después de darle muchas vueltas, mal pensar mucho y mal pensar menos, al final resulta que la historia está muy clara. Si nos vamos a la zona de Roger de Flor y tiramos por allí una línea paralela a la línea de fachada de toda la avenida Mediterránea, resulta que interseccionamos con el solar de la Arenal Sound. ¿Y eso qué supone? Pues supone tener un procedimiento de expropiación, que no hubiesen podido licitar la obra a tiempo, tener que pagar más dinero por su incompetencia, que es lo que pasa, y ¿qué quieren? Pues lo intentan tapar de la forma más burda que pueden. Van haciendo trocitos conforme a ellos les interesa y ya está. No podemos dejar en manos de gente como esta los proyectos que van a ser
pues posiblemente uno de los motores del turismo de Burriana. Y además es que el Plan General lo preveía, conforme yo lo estoy contando. Y es que además en el Plan Estratégico de Turismo venía como yo os lo estoy contando. Pero ellos no. Ellos prefieren hacer algo, lo que sea, como sea, al precio que sea, y ya está. Y además si puede ser en época de elecciones. Y además sin encomendarse o sin preguntar a los vecinos, que ahora mismo están bastante cabreados con estos vecinos y todos los negocios de hostelería de allí de la zona del puerto. Porque quieren empezar las obras ahora como sea. O sea, imaginad lo que puede ser esa obra iniciada ahora y aunque paren en el mes de junio, durante todo el verano. La gente que va a dejar de ir, cuando venga la gente de la Arena del Sound, que van a venir porque lo van a dejar todo atado y bien atado, como decía aquel, al menos para este año. ¿En qué están pensando? Solamente están pensando en el rédito electoral que tienen. Y se están haciendo la campaña electoral a costa de todo el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Y eso no es tolerable. Ya está bien que la gente se aproveche del dinero que no es suyo. En vez de invertirlo en lo que les tocaría, invertir en nuestros mayores, invertir en la juventud, invertir en la limpieza, invertir en la iluminación, invertir en la seguridad. Lo invierten en proyectos que al final acaban siendo de medio pelo y que no sirven para nada. Un ejemplo podría ser la carretera al puerto. Sí, hay mucha gente que la utiliza, faltaría más. Mucha gente va andando, faltaría más. Pero ¿qué han hecho? Han cambiado un proyecto que en su momento estaba conveniado con la Consellería del orden de 5 o 6 millones de euros, en el que iba un bulevar central, doble carril en un sentido y en otro, pues lo han cambiado por una carretera angosta, donde si se cruzan dos autobuses ya lo tienen complicado, y como no querían gastarse dinero, pues no pusieron ni un colector de aguas que hubiese permitido que la Plaza de Generalitat no se inundase. Con un solo colector hubiesen podido interseccionar después el Rajolí, que está a la altura de las casas de los pescadores, y no se inundarían las casas de los pescadores. Y eso podría desaguar al lado de la Escolla de Levante. Pero no, ellos no. Es decir, no saben lo que se traen entre manos y no ejecutan lo que tienen que ejecutar. Lo único que quieren es hacer algo y que parezca que están haciendo algo, sobre todo que parezca. Nosotros lo que sí que podemos decir al respecto es que vamos a estar siempre al servicio de Burriana y no vamos a estar nunca al servicio de intereses electorales. Para nosotros lo primero es Burriana y son sus ciudadanos y es su bienestar. Y eso es lo que ven por lo que estamos aquí. Los poblados marítimos, pues, es que los poblados marítimos son entre el 25 y el 30% de la población de Burriana. Y se les trata como ciudadanos de tercera, porque a ciudadanos de segunda ya nos tratan al resto, pero es que a ellos de tercera. ¿Con qué están jugando? Con el no centro de salud del puerto, el no edificio polifuncional del puerto, la inacción y el olvido de la Serratella de Ograo. No hay un servicio de transporte público adecuado para que la gente pueda moverse de la Serratella hasta Ograo, para que los vecinos del puerto puedan acudir al ambulatorio de Ograo. No hay nada. La única inversión que han hecho en los último mandato creo que han sido unos 40.000 euros para intentar corregir el riesgo de inundaciones en la zona de los poblados, no de la zona de los marineros, lo que eran los casetes de los pescadores. Aún estoy esperando un informe del señor Aparici, el concejal de Vía Pública, en el que me justificase por qué se inundó aquello a primeros de abril de 2020, en plena pandemia. Sí que me facilitaron todas partes de trabajo de las empresas que tienen las concesiones allí y los partes de Vía Pública. No me hizo falta el informe. Él lo sabe y yo lo tengo claro también. El informe no lo hizo porque la responsabilidad era suya. No se había hecho trabajos preventivos. Con los partes de horas que pasaron los empleados de Vía Pública y las empresas concesionarias se veía que allí no habían hecho nada. ¿Qué pasó? No se limpian las calles, todo lo que llueve por arrastre se va a los imbornados y los imbornados se taponan, el agua no traga
Y es lo que pasó. Todavía estamos esperando la declaración de zona catastrófica que solicitaron. Tramitaron el papel y nunca más se ha vuelto a saber. Pero allí se siguen inundando, como pasó no hace mucho. La limpieza de vía pública es otro de los temas que es más candente y que más nos llama la atención. Desde 2019 se tenía que haber finalizado el contrato, lo han ido prorrogando porque lo permite la normativa, pero no han planteado un nuevo contrato. Están funcionando con un contrato del año 2010, de la época del PP. De la época del PP, del 2010, hasta ahora que estamos en el 2022, Burriana ha cambiado y ha cambiado bastante. Y ese contrato ya no cubre las necesidades de Burriana. Pero por alguna extraña razón, pues no lo están renovando. Ahí no lo han vuelto a licitar, perdón. Lo siguen renovando año tras año. Y año tras año vamos viendo como cada vez Burriana está más deteriorada, está más sucia. Pues sales a las aceras y son campos de minas, por todos los excrementos de los perros. Es que no puede ser tanta dejadez. Tanta dejadez. De aquí pasamos al tema de seguridad, que en los últimos años la plantilla de la policía local ha descendido hasta casi un 50% de sus efectivos necesarios. ¿Y esto qué es debido? Pues también a la falta de gestión y opacitismo de la señora Safón, que además es la responsable de la policía. Ha llevado a que este cuerpo de policía local, que fue referencia de funcionamiento y operatividad hace 15 años, languidezca por falta de motivación y el envejecimiento de una plantilla sin que se le haya dado solución efectiva. Y esto no es que lo inventemos nosotros y seamos alarmistas ni nada por el estilo. Es que los últimos informes que hay, y son de hace una semana, la consecuencia de esta nefasta gestión que estamos denunciando aquí, junto con la pobre iluminación que sufrimos, vemos que ha habido un aumento enorme de la ocupación descontrolada por el efecto llamada de una Burriana que se sabe es protegida. Burriana triplica el ratio provincial de lesiones y riñas por habitante. Según el Ministerio del Interior, en Burriana se cometieron 67 delitos graves o menos graves de lesiones, mientras que en Castellón, ciudad, o sea, he dicho 67, en Castellón 87, pero es que hay 5 veces más población en Castellón. Y esto no me lo estoy inventando, son datos del Ministerio del Interior y además salió publicado en Mundo el 23 de marzo. Es la localidad de la provincia con mayor número de delitos contra la libertad sexual, 31, mientras que Valluzó, por ejemplo, que es un municipio de similares características y población que Burriana, fueron 5. Casi se han triplicado este tipo de delitos desde el año 2019. Esto es intolerable. Lo que no se puede hacer es tener una policía donde hacen falta entre 95 y 100, tenerla con 60 efectivos, con turnos de 24 horas como tienen que ser, en lo que como máximo hay 5 efectivos. Y algunos de ellos tienen que quedarse en la oficina. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí pasó no hace mucho y, bueno, víctimas de riñas y de este tipo de delitos. Aquí tenemos a un ejemplo, a Víctor, nuestro coordinador, que lo sufrió este verano. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿O cuál es la solución que están dando? De momento ninguna. Hay una anécdota que pasó justo antes de Navidad, en la que pues un vecino del centro, creo que de la calle Tremedal o por aquí, detrás del ayuntamiento, pues llamó en repetidas ocasiones a la policía local pues para quejarse de que habían riñas, de que estaban orinando en la puerta de su casa, de que había jaleo, de que... Y bueno, llamó varias veces y claro, salta el contestador de la policía local, vuelve a saltar, al final lo coge la agente que estaba de guardia y la pobre pues estaba agobiada porque había coincidido con otros jaleos que hubo en la calle San Vicente y al final la gente no pudo más y en un alarde de sinceridad dijo, mire, iremos cuando podremos porque es que no somos gente. ¿Qué hizo la señora alcaldesa? Muy fácil. Muy fácil. Suspender a la gente 15 días de empleo y sueldo por revelar secretos. Claro, es que secretos, si uno pasa por fuera y puede contar los coches que hay allí, los que no están son los que están dando vueltas.
O sea que, por decir la verdad, a una gente que está sobrecargada de trabajo la suspenden de empleo y sueldo durante 15 días. Esa es la seguridad que quiere la señora alcaldesa. Y en cuanto a los proyectos que se van desarrollando aquí en Burriana, pues es que es lo mismo. Aquí tienen una teoría un poco extraña, por lo menos para mí. Los que gobiernan Burriana dicen que están pendientes de las subvenciones provenientes de Europa o de otras administraciones y a partir de ahí desarrollan proyectos a toda prisa porque tienen fecha de caducidad, se tiene que presentar un determinado plazo de 3 meses o lo que sea, pues presentan unos proyectos. El último que han presentado para fondos Next Generation fue un proyecto que en teoría el responsable era el concejal de urbanismo. Y bueno, conforme llegó nos tiraron a la calle. Fuimos de las peores ciudades de España en cuanto a la puntuación del proyecto técnico. Presentan chapuzas. ¿Por qué? Porque lo hacen tarde y mal. Y es una prueba irrefutable también de la falta de proyecto de ciudad, de la cortedad de ideas que tienen, de no tener altura de miras. Nuestra propuesta es justo lo contrario. ¿Nosotros qué pretendemos? Pretendemos que durante el primer año desarrollar todos los proyectos que creemos que son indispensables para Burriana y tener 20. Y si a lo mejor queremos hacer 20 y podemos hacer 10 solo porque no hay tiempo material, pero tenerlos muy claros. Y con eso buscar la financiación que toque. Si no, lo que siempre vamos a tener son chapuzas. Chapuzas, pues se hacen proyectos para cumplir una agenda ideológica, se hacen de cualquier manera, no hace falta que metamos más el dedo en el ojo con los carriles bici, porque ya hemos visto lo que es. Pero ¿cómo vas a hacer carriles bici? ¿Para qué? ¿Cuánta gente viene de las alquerías a hacer turismo a Burriana con bicicleta? ¿Cuánta gente se está moviendo ahora? No, es que es ecológico, es que... Sí, pero ¿qué quieres? ¿Coartar la movilidad de la gente? Si coges y contratas un plan de movilidad urbana, te dedicas a hacer estos dichosos carriles bici, borras rayas, las vuelves a pintar. Es que la pintura es de Baes. Lo que es de Baes es él. Hombre, por el amor de Dios. ¿Qué quieres? ¿Mejorar la movilidad urbana? Repara las aceras que hay en la ronda Músico Ibáñez o en la ronda San Martín, que están todas levantadas y hay gente que se va cayendo, sobre todo gente mayor que va tropezando, y está todo hecho un asco. Eso es mejorar la movilidad. No pintar rayas en cualquier calle y complicando la vida a la gente. Es decir, nosotros lo que proponemos básicamente es previsión y anticipación. Es todo cuestión de sentido común, no hace falta ser ingeniero, no hace falta tener sentido común y plantear las cosas de forma lógica. Y con esta política pues podemos desarrollar proyectos beneficiosos para nuestros ciudadanos y nuestra ciudad, proyectos que iremos desgranando durante la campaña electoral. Algunos muy manidos, pero necesarios, como puede ser la renovación del plan, ver qué se hace, la construcción de aparcamientos, pero de aparcamientos para que los pueda utilizar la gente. No de aparcamientos disuasorios que proponen ellos, que te ponen un aparcamiento y tan disuasorio que es que lo ponen detrás de un fallero. Eso sí que es realmente disuasorio. Y disuasorio será porque cuando llegues a lo mejor ya no tienes ni un coche. También nos gustaría proponer, y veremos cómo se puede encajar, pues, por ejemplo, la construcción de un centro de día para nuestros mayores. Aquí en Burriana no hay. Aquí en Burriana se tienen que llevar a los mayores a Villarreal. ¿Por qué eso? Para eso tenemos 11 millones de remanentes este año. No hay oportunidad de desarrollar algo parecido, de cuidar a nuestros mayores, como decía Llanos. Hombre, por el amor de Dios. Otro de los temas también importantes de Burriana y que pueden coartar nuestro crecimiento como ciudad, pues es todo el tema de protección de costas. Dentro del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes MOPU, era más fácil de MOPU, pero bueno, ahora ya no se lleva, está la Dirección General de Costas y el Mar, y tiene como principal objetivo esta Dirección General
pues proteger la costa, el medio ambiente costero y marino, y la Policía de Dominio Público Marítimo Terrestre. Yo os puedo asegurar que la protección de la costa lo han hecho desde hace muchísimos años. Tienen un montón de planes desde el año 2010, 2015, en los que Burriana está declarada como una de las ciudades donde se tiene que desarrollar o implementar urgentemente medidas para la protección de costa. Pero esto no ha sido así. O sea, la urgencia debe ser relativa, sobre todo para la gente que está en Madrid. Pero para la gente que está en Burriana también, que no sabe exigir nuestros derechos. Es inadmisible, y lo pelearemos tanto en Castellón como en Madrid, que nos ninguneen con estas cosas. Es que no nos han dicho que no puede ser, es que no nos dejan. Pueden condicionar el desarrollo de una ciudad unos señores que están en Madrid. Yo no digo que se tengan que hacer barbaridades, no es eso. Pero lo que no pueden hacer es, pues, como digo, condicionar el desarrollo de Burriana y confiscar la propiedad privada en nuestra costa sur. Porque en la costa sur, y la gente que vive en la Serratella, ¿qué pasa? Cada vez que hay un temporal, pues cada vez que hay un temporal, como la protección no es suficiente, pues el mar se va saliendo, se va comiendo un poco más. Y entonces ya vienen allí y la raya ya te la pueden a poner. Dicen, no, si quieres arreglar la valla, 6 metros más para adentro. Digo, oiga, pero yo esto lo tengo escriturado, ¿no? Esto es así. Pero es que es una gestión tan hipócrita que o sea, a mí se me escapa muchas veces. Si nosotros cogiésemos con el Google Earth, que es, bueno, la mayoría de gente que lo haya gastado alguna vez, es muy sencillo, y uno marca la línea de ribera del mar que hay ahora, por ejemplo, en el Grau y la que había hace 40 años, resulta que solo en el Grau de Burriana, a la altura de Bar la Punta, más o menos, se han ganado más de 40 o 50 metros al mar. Pero la línea que delimita el dominio marítimo terrestre está justo en el mismo sitio que hace 40 años. Es decir, está en el bordillo de la acera. Y después hay una servidumbre de 20 metros hacia el interior. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente que vive allí, que viva en las terrazas, que viva en otras zonas, no pueden arreglar sus casas si no pasan por costa. Y después si costa les deja. ¿Qué pasa justo al sur del puerto? Pues lo contrario. Como no hay protecciones suficientes, cada vez hay más regresión del mar. ¿Y eso lo han solucionado? No. Si los que tenemos ya cierta edad, aún nos acordaremos cuando, si te pones a la altura de la escuela de vela y mirabas hacia Nules, hasta no hace mucho aún se veían los tejados, las casas que habían allí. Allí se han comido 300 metros en 60, 70 años. O sea, no es que esto haya pasado en 2 días, pero es que se está viendo venir desde hace mucho tiempo. Y a la hora de prohibir son todos muy buenos, pero a la hora de dar soluciones no hay nadie. No puedes dejar a la gente a la merced de los elementos. Si tu obligación, me parece muy bien que hagáis policía de costa y que se controle que la gente no haga ninguna barbaridad. Pero ¿quién os controla a vosotros? Cuando otra de las funciones es la protección de la costa. ¿Qué pasará? ¿Que en 70 años la delimitación pasará por los campanarios? Está bien. Ya están bien de engañar a la gente y de maltratarlo. Y eso aquí en Burriana no lo han sabido defender. No lo han sabido defender nunca. Otra de las cosas, o de los proyectos de estrella, y ya no me queda mucho, no os preocupéis, es el famoso proyecto Parque Litoral. Esto fue una promesa electoral del Partido Socialista, en lo que pretendía pues, hacer la superficie del Arenal de Burriana es de unos 240.000 metros cuadrados, y decía que quería construir un parque de ribera de unos 90.000 metros cuadrados y también dejar en el olvido una modificación del plan general en el que se recogía, entre otras cosas, pues que se permitía una edificación de 40.000 metros cuadrados de techo, que eso traducido a metros cuadrados de superficie no llegaría ni a 20.000. Es decir, una edificación muy baja sobre 240.000. ¿Vale? Ellos prometieron la construcción del Parque Litoral y era su proyecto estrella de 90.000 metros cuadrados con un coste de 1 millón de euros, financiado 50% con fondos europeos. Todo esto han ido pasando 2 años, no han ido haciendo o trabajando la parte urbanística del tema y llega un momento en que dicen, aquí tenemos que hacer algo, se nos acaba el tiempo.
Pues ¿qué deciden? Deciden seguir con su parque litoral, pero en vez de 90.000 metros cuadrados lo hacen de 8.500. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa. Solamente en una parcela municipal, porque no se ha hecho trabajo urbanístico ni se ha desarrollado como se tenía que desarrollar. No hay un estudio pormenorizado, no se puede hacer nada. ¿Y qué ha pasado con el coste? Pues el coste también es de 1 millón de euros. O sea, estupendo. O sea, 1 millón de euros por 90.000 metros, 1 millón de euros por 8.500. Yo sé que las cosas han subido últimamente, pero tanto me parece que no. Yo creo que realmente no saben lo que se traen entre manos. Y no lo pueden hacer más grande pues porque, por lo que os he estado comentando. Y el parque litoral que ellos han prometido, si se desarrollase, que Dios quiera que no, porque eso en 2 meses lo sabremos, pues no contempla todo lo que ellos quieren hacer, no está contemplado 100% en el plan general. La idea que llevan ellos es de hacer todo. Un parque natural, un jardín, no sé cómo, y ya sabéis pues lo que el concejal de urbanismo entiende por un jardín o por un parque. Es una selva que es más o menos lo que hay ahora, porque es que no se han molestado ni en limpiarlo anualmente. Hay una zona que está en la zona más barrosa que allí entre ratas, serpientes, todo lo que quieras. Allí tienes de todo menos limpieza. Y eso es la joya de Burriana. Pero bueno, si llegasen a hacer lo que ellos pretenden sin desarrollar techo, que es lo que tiene que dar vida turística, ese futuro de Burriana yo entiendo que está allí. Está en el techo que se pueda desarrollar en la zona de Arenal, que iría en la zona que está próxima a Roger de Flor. En esa zona se podrían construir hoteles de 3 alturas máximo, que es lo que de momento está previsto en el plan general. Ese debe ser el motor económico de Burriana. Y ellos lo están dejando porque quieren hacer un parque litoral que no haya nada. ¿Cuánto cuesta mantener un parque litoral? Yo recuerdo que me hice 2 números con los costes de los servicios de mantenimiento de jardinería de Burriana, y aunque esto dicen que tendría un mantenimiento más bajo y tal, pero bueno, al final, haciéndolo barato, 2 euros metro cuadrado, no sé, José Luis sabe más de estas cosas, pero 2 euros metro cuadrado por 240.000 son 480.000 euros al año. ¿Eso quién lo va a pagar? Los Sounders, que eran porque creo que el bosque o parque litoral, el concejal de urbanismo dijo que vendría muy bien porque tendrían más sombra los Sounders. ¿Y los de Burriana qué vamos a tener? Más sombra, menos sombra, 480.000 euros más al año para mantener algo que, si no pueden mantener ni los jardines que hay aquí, los que ya se manejan de toda la vida, si hasta eso no está en buen estado. No sé, la verdad es que no sé qué proyecto de Burriana tienen. Nosotros sí que lo tenemos. Os he ido comentando algunas cosas, os he dado algunas pinceladas que iremos desarrollando cuando lleguemos a la campaña. Pero bueno, nuestra intención obviamente es desarrollar el Arenal, y eso no se va a hacer en un día ni en 2, porque estos han perdido más de cerca de 6 años al no hacer las modificaciones urbanísticas necesarias. Eso lleva un procedimiento largo. A lo mejor son 3 años de tramitación, porque todo esto de administración no es como cuando tú quieres hacer algo y mañana lo tienes, ¿no? Esto lleva una serie de procedimientos, son largos, pero ese es nuestro fin aquí en Burriana. Es desarrollar el Arenal, que además, comercializando los metros cuadrados de techo, que son pocos, comercializándolos con cadenas hoteleras, con quien sea, nos puede venir para financiar lo que es el resto de la obra. No tiene que costar de un duro al ciudadano, porque no es necesario que le cueste. Esos son los planteamientos que nosotros hacemos. Y en cuanto a la gestión económica, bueno, pues ayer empezamos a recibir documentación para el próximo pleno y vemos que, como antes también lo comentaba, que los remanentes que se generan en este ayuntamiento por incumplimiento del presupuesto son una constante y han ido en aumento cada año. Este año estamos llegando a 11 millones de euros. Es decir, los presupuestos de inversiones reales para Burriana suelen ser anualmente, sin contar el Instituto Jaime I, que ahora está paralizado por un problema con la constructora, no con un problema con el ayuntamiento, sino es un problema de la constructora, pues
resulta que estamos hablando de unos 35, el presupuesto anual de Burriana está a 35, 36 millones de euros, las inversiones reales suelen ser 3,5 millones. Es decir, que aquí tenemos un acumulado casi de 4 años que no se hubiese hecho nada. O sea, ¿qué van a hacer con esos 11 millones? Pues hacen la vuelta ciclista, hacen lo que se les ocurre, porque no saben en qué gastarse. Tienen Burriana hecha polvo en gran parte y no saben qué hacer con el dinero. Eso es falta de proyecto, eso es falta de ideas. Pero no se les ocurre bonificar a las personas pues, que más hayan sufrido con la pandemia, ni simplemente a las personas normales, a todos. O sea, ellos siguen apretando el acelerador, ¿pero para qué? Para nada. Si creo que hasta la sacaron en una falla la concejala de Hacienda, que era como, la representaron como una vampiro que chupaba la sangre, pero no sabía para qué. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es exprimir a la gente para nada. Si al menos percibiésemos los burrianenses que todo lo que recaudan, todo lo que nos sacan a nosotros del bolsillo, sirve para algo, pero si es que, ¿en qué está sirviendo? Son políticas que se tienen que cambiar. No sé, se tiene que poder bonificar a empresas para que se les haga atractivo instalarse en Burriana, a las que ya están, para que no se vayan, o para ayudarles. No hacen nunca. Yo esto creo que eso dije desde el primer día. Bueno, Jesús estaba... Es que ellos no hacen presupuestos, ellos hacen post-supuestos. Es decir, ellos ponen una serie de gastos que vienen de año en año y después con lo que sobra, porque siempre sobra, porque no hacen lo que tienen que hacer, pues después van tapando parches o van haciendo gracias a quien ellos crean conveniente. Eso no es un modelo económico y no es una gestión eficiente. Y ya para acabar, lo que quería deciros es que los problemas de Burriana empiezan en el antiguo Paso Nivel y acaban en el puerto. Esta frase la pronuncié en el día de mi toma de posesión como concejal en 2019. Y como sabéis, no es mía. O si no lo sabéis, ahora os lo comento. Esta frase la dijo mi padre cuando hizo lo propio en 1979, tras acceder a la alcaldía. De esto ya han pasado 44 años. Y desde Vox vamos a poner todo nuestro empeño para que esta frase deje de ser un tópico. Vamos a trabajar con honestidad y lealtad a Burriana y a todos sus ciudadanos. Y tenemos el profundo convencimiento de poder mejorar el futuro de Burriana. Conseguir que Burriana sea una ciudad segura y bien iluminada, una ciudad con proyección turística real, generadora de riqueza y empleo, con museos abiertos y que funcionen, no como el Museo de la Naranja o como el Museo de Cardenal Tarancón. Una ciudad limpia donde dé gusto pasear, una ciudad con un comercio local fuerte, una ciudad generadora de ocio para nuestros jóvenes, una ciudad que facilite el acceso al deporte, abriendo los centros de educación pública los fines de semana. No, es que país te fa falta un seguro adicional y tienes que contratar. Pues se le contrata, será per diners. Será per diners. Una ciudad donde los servicios sociales no se conviertan en pesebres o en un modo de subsistencia. Hay que ayudar a los más vulnerables, pero no hay que permitir clientelismos. Una ciudad que no sea permisiva con la ocupación ilegal. Una ciudad que invierta en proyectos que sean beneficiosos para todos y que no vengan marcados por una agenda ideológica absurda. Una ciudad que ofrezca ventajas fiscales para la implantación de nuevas empresas y apoye a las que ya existen, como decía antes. Una ciudad unida para luchar eficazmente contra aquellos que quieren acabar con el sector primario de Europa, de Burriana. Los que quieren acabar con el sector primario no están muy lejos, como ha dicho Llanos antes. Están en Valencia, están en Madrid y están en Europa. El sector primario español y el valenciano es la moneda de cambio para todos los supuestos negocios que están llevando en Europa. Determinados lobbies que les interesa que aquí no progrese la naranja o que se acabe. No les importa traer naranja de países donde se elabora o se confecciona con mano de obra esclava. Para eso no son tan suspicaces, eso no les importa, o que lleven tratamientos que aquí están prohibidos. Contra eso vamos a luchar. Desde aquí, desde el ayuntamiento, poca cosa podemos hacer.
Pero lo que no vamos a decir son mentiras, que es lo que vienen haciendo los que están aquí. Aprueban todas estas cosas en Valencia, en Madrid o en Bruselas y después sacan una moción o una declaración institucional diciendo que todo esto es muy malo y que hay que salvar el sector primario en Burriana, la naranja, la pesca, y con eso parece que ya tienen una bula papal, ya han hecho toda la cena, ya han acabado. Nosotros no somos así. Nosotros lo que decimos aquí, lo decimos en Valencia, lo decimos en Madrid, lo decimos en Bruselas. Nosotros no engañamos a nadie. En definitiva, lo que proponemos es, como decía Llanos antes, cuidar Burriana. Y cuidar lo nuestro, a nuestras familias, cuidar a nuestros mayores y cuidar a nuestra juventud. Pero para eso, nosotros solos bien poco podemos hacer. Necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que estéis con nosotros y que en estas elecciones pues, nos deis vuestra confianza. Mirad, me había hecho alguna reflexión porque dicen, no, yo es que votaba siempre a PP porque yo... Mira, si siempre se votan a los mismos, que nadie espere unos resultados diferentes. Tendrán más de lo mismo. Y es lo que está pasando aquí. O sea, no, es que estos no tienen experiencia, no tenemos experiencia a lo mejor en política, pero en gestión tenemos mucha. Y somos gente normal. Somos gente trabajadora y no vivimos de la política, como hacen los grandes partidos. Vivimos de lo que hemos trabajado, de lo que hemos estudiado. ¿Vale? Entonces, otra de las preguntas que yo imagino que si aquí hubiese rueda de preguntas, alguien preguntaría, bueno, ¿cuál es la posición de Vox respecto a San Gregorio? Pues yo les diría que es la misma de siempre. Nos hicieron una pregunta, creo que la única entrevista que nos ha hecho periodi.com, creo que era, antes de las elecciones, y nosotros hemos venido diciendo lo mismo, que estábamos a favor del desarrollo del país, pero con las máximas garantías jurídicas y financieras. Estar a favor no quiere decir que tengamos que comulgar con ruedas de molino. Estar a favor exige una máxima fiscalización, transparencia y control de la ejecución de las obras, que es lo que hemos venido exigiendo desde que estamos en el ayuntamiento. Cosa que hasta ahora no se ha hecho. Y eso no lo dice solo Vox, ya hemos dicho que la justicia también está exigiendo lo mismo. Otra pregunta de 1 millón, y ya os dejo tranquilos, es, ¿habrá pacto Vox-PP o PP-Vox para conseguir la alcaldía de Burriana? Pues ya lo he dicho antes. Nosotros lo que queremos es sacar democráticamente, obviamente, a la izquierda del poder. Y nosotros somos un partido previsible, y lo decimos ahora y no hay tapujos. Nunca apoyaremos al PSOE o a la izquierda. ¿Pero qué sabemos de la otra parte? La semana pasada, su máximo dirigente nacional dijo que tenían que priorizar los pactos con el PSOE. Pues nosotros siempre hemos estado en el mismo sitio y siempre estaremos con la misma postura. También quiero añadir que los votos de Vox no son gratis y que nunca vamos a defraudar a nuestros votantes. Y bueno, con todo este rollo que os he metido, que espero que no os haya saturado, pues os doy las gracias por venir y antes de finalizar, pues me gustaría que gritaseis todos juntos conmigo: ¡Visca Burriana! ¡Visca! ¡Viva España! ¡Viva! Antes de marcharse, como en todos los actos que realiza Vox, vamos a escuchar el himno de España. Muchas gracias. Buenas noches.